Hola, mi nombre es Jacqueline Hellman y soy doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Imparto las asignaturas de Derecho Internacional Público, Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional en diversas universidades en España. Y antes de comenzar mi intervención, quería agradecer al Instituto de Relaciones Internacionales el que me haya invitado a participar en este ciclo de entrevistas audiovisuales tituladas Percepciones sobre el Derecho Internacional. De manera más concreta, me gustaría agradecer a Julia Espósito el que me haya invitado a formar parte de este ciclo de entrevistas, a hablar sobre un tema tan apasionante y trascendental como sin duda es el relativo a la subjetividad. Me voy a referir concretamente a qué es un sujeto del derecho internacional, qué implica ser un sujeto de derecho internacional y también, por supuesto, me referiré al modo en el que ha evolucionado este concepto a lo largo de las últimas décadas especialmente. Así pues, para abarcar todas estas cuestiones que acabo de mencionar, es fundamental que me retrotraiga a la propia génesis del derecho internacional y advertir que desde los inicios del derecho internacional hasta prácticamente la mitad del siglo pasado, el derecho internacional presentaba una naturaleza marcadamente estatal. Esto quiere decir que eran los estados los que jugaban un papel clave en el ámbito de la regulación internacional. En definitiva, el derecho internacional se encontraba hasta prácticamente el periodo que he señalado intrínsecamente vinculado a la existencia de los propios estados, quienes durante todo ese largo tiempo fueran las entidades con capacidad, las únicas entidades con capacidad para crear normativa, para por supuesto ser destinataria de la misma normativa internacional, en definitiva para poder reclamar el cumplimiento de normativa internacional y por supuesto ser responsable ante un incumplimiento de la misma. Esta cuestión que acabo de mencionar de alguna manera se traduce en el hecho de que los estados son sujetos del derecho internacional, sujetos plenos, primarios y necesarios. Esto, en otras palabras, indica que los estados per se disponen de subjetividad internacional, es decir, que disponen de personalidad jurídica internacional, debido a esta especial vinculación de los estados para con la normativa internacional. Como he dicho, capacidad para crear normativa, ser destinataria de la misma, reclamar el cumplimiento de regulación supranacional, etc. Bien, por lo tanto, podemos ya apreciar en estos primeros minutos que, sin duda alguna, el Estado, es el sujeto por antonomasia en el ámbito del derecho internacional. De esto no hay ninguna duda. Además, ya he dado pinceladas, aunque luego repetiré esta misma idea, acerca de lo que implica ser sujeto del derecho internacional, que en definitiva se traduce en el hecho de poder ser titular de derechos y obligaciones internacionales, como os he comentado hace escasos minutos. Entonces, bien, sabemos que los estados son sujetos del derecho internacional. ¿Qué implica esta subjetividad? Que se traduce en disponer de personalidad jurídica internacional. Y una cuestión que merece la pena ser abordada es la evolución de este concepto relativo a la subjetividad. ¿Por qué? Porque efectivamente hay otras entidades no estatales que intervienen en el ámbito de las relaciones internacionales y la cuestión es plantearse si éstas pueden considerarse como sujetos del derecho internacional. Bien, para responder a esta cuestión acerca de si existen otros sujetos en el ámbito del derecho internacional, es decir, si este concepto relativo a la subjetividad ha evolucionado, es fundamental tener en mente una idea clave, y es que el derecho internacional ha evolucionado mucho, como ya indicaba anteriormente, en las últimas décadas, y es particularmente a mitad del siglo pasado cuando se producen cambios significativos. ¿Por qué? Porque a partir del momento que acabo de señalar, los estados empiezan a no ser los únicos que acaparan o que intervienen en el ámbito de las relaciones internacionales. Se aprecia una proliferación de actores que intervienen en la misma y de ahí que se argumente
de alguna manera que la fisonomía del derecho internacional se ve drásticamente modificada. De alguna manera, como digo, ya no son solamente los estados los que copan, los que realmente desempeñan una labor fundamental en el ámbito de la regulación internacional, sino que van apareciendo progresivamente actores, especialmente tras la mitad de la década del siglo pasado, conforme a los cuales se aprecia que tienen cierto impacto y cierta incidencia. Y ello, desde luego, viene ligado con una opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia el 11 de abril de 1949. En esa fecha, la Corte Internacional de Justicia se refiere al asunto relativo a la reparación de los daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas y tiene ocasión de abordar estas cuestiones que estoy comentando. Y en dicho asunto dispuso lo siguiente: los sujetos de derecho en un sistema jurídico no son necesariamente idénticos en cuanto a su naturaleza o la extensión de sus derechos, y su naturaleza depende de las necesidades de la comunidad. Por lo tanto, indica que la propia Corte Internacional de Justicia o incide en la idea de que puede haber otros sujetos diferentes a los estados. Y eso, este caso en particular, abre sin duda un mundo de posibilidades. Por lo tanto, voy a repetir de nuevo, y es que con este caso del 11 de abril de 1949, esta opinión consultiva que emite la Corte Internacional de Justicia, parece que se amplía el listado de sujetos, puesto que ya la categoría de sujeto no queda reservado únicamente al Estado. Desde luego se produce un cambio de paradigma muy brusco, muy interesante, y que el sector doctrinal en un primer momento no acoge de manera o tiene cierto titubeo en torno a ciertas cuestiones que menciona la Corte Internacional de Justicia relativa a la subjetividad. Hay un sector doctrinal considerable en aquel momento que realmente aboga por una concepción clásica del derecho internacional, conforme a la cual no existen más sujetos que los estados. Esta postura tan rígida y encorsetada, que se puede contemplar hoy así, hoy en día de este modo, desde luego con el tiempo se fue flexibilizando, hasta el punto en el que a día de hoy no hay duda acerca de que efectivamente los estados son sujetos plenos, primarios y necesarios en el ámbito de la regulación internacional, pero hay otras entidades no estatales que podrían ser consideradas sujetos derivados o secundarios. Y esto a día de hoy prácticamente ya es una realidad. La doctrina ampliamente ha aceptado esta situación y por lo tanto se ha abandonado ya la clásica postura reduccionista de la personalidad, conforme a la cual parecía que no pudiera haber otros sujetos que no fueran los estados. Entonces, habiendo de alguna manera observado el punto de inflexión que se produce en 1949 cuando la Corte Internacional dicta esta opinión consultiva, vemos que, y así lo apuntaba anteriormente, que se abre la posibilidad de que otras entidades no estatales sean catalogadas, sean contempladas como sujetos del derecho internacional. Y aquí surge un nuevo debate. Siendo conscientes que este concepto parece haberse flexibilizado, la pregunta es: ¿y ahora quién puede considerarse, qué entidad no estatal tiene la capacidad de ser considerada o reúne una serie de cualidades conforme a las cuales podemos advertir que es un sujeto de conformidad con la regulación internacional? Bien, pues por supuesto sobre estas cuestiones la doctrina ha ahondado en mucho detalle. De alguna manera se ha puesto de relieve que es necesario apreciar una determinada aptitud en esa entidad no estatal, en el sentido de que tiene que ser capaz de hacer valer el derecho internacional ante instancias internacionales,
como también ser responsable en el caso de incumplimiento de obligaciones internacionales. Por lo tanto, parece que para poder apreciar este rasgo, este elemento que nos llevaría a la idea de que una entidad no estatal es un sujeto, sería una especie de legitimidad procesal activa y pasiva de esa entidad no estatal. Es decir, si observamos esta legitimación, como digo, procesal de carácter activa como pasiva, podemos llegar a la conclusión que ese actor que incide en el ámbito de las relaciones internacionales, que tiene capacidad de influencia y que además dispone de esa legitimación procesal, parece que todo nos lleva a pensar que muy seguramente esa entidad no estatal o ese actor relevante es finalmente considerado un sujeto de derecho internacional. De alguna manera, este elemento que acabo yo de definir para determinar si se dispone o no de personalidad jurídica internacional es lo que nos va a diferenciar si estamos ante un mero actor con capacidad de incidencia, de influencia en el ámbito de las relaciones internacionales o propiamente de un sujeto con personalidad jurídica internacional. Vemos, por lo tanto, que es muy interesante y muy importante identificar quiénes pueden ser considerados sujetos y quiénes no, quiénes serán simplemente actores con capacidad de participación de alguna manera en el ámbito de la comunidad internacional, pero no con ese nivel de impacto. Bien, teniendo clara todas estas cuestiones, quiero volver de nuevo otra vez al caso al que anteriormente me referí, que es el caso relativo a la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia. Porque esta opinión consultiva nos da muchas claves acerca de cómo afrontar, incluso a día de hoy, la cuestión relativa a la subjetividad. Hemos visto que a raíz de este caso, ya sin duda podemos concluir que la subjetividad no es exclusiva de los estados. Vemos, de hecho, que en este mismo caso se aborda la cuestión relativa a qué sucede con las organizaciones internacionales y apreciamos de una lectura detallada de esta opinión que las organizaciones internacionales podrían contar, por supuesto, cuentan con la personalidad jurídica internacional, es decir, son considerados sujetos del derecho internacional. Y esto, por lo tanto, como digo, da más claves acerca ya no solamente de que los estados no gozan la exclusividad relativa a la subjetividad, sino que incluso las organizaciones internacionales sí cuentan con esta personalidad jurídica internacional. ¿Por qué? Porque en el caso que se le plantea a la Corte Internacional de Justicia, se le pregunta básicamente si la Organización de las Naciones Unidas puede presentar una demanda de responsabilidad contra el gobierno pertinente ante el daño que se ha generado, el que se generó y que da motivo a esta opinión. Bien, ante este interrogante, la Corte Internacional de Justicia dice que efectivamente con ello, de alguna manera, se rompen moldes, como podría decirse, y se admite, por lo tanto, que las organizaciones internacionales sean sujetos del derecho internacional. Y como digo, sin duda, esto este punto de inflexión sin duda genera un cambio de paradigma, como ya me referí, y sin duda ahonda en el tema de la subjetividad, que no tiene por qué ser idéntica, es decir, teniendo en cuenta las organizaciones internacionales, cuál es su naturaleza y el modo en el que funcionan, evidentemente se llega a la conclusión de que la personalidad jurídica internacional de la que disponen es de carácter sui generis, no es plena, primaria ni necesaria como resultaba con los estados, sino que presenta una naturaleza derivada. ¿Por qué? Porque depende de lo que estipulen los propios estados a la hora
de determinar el modo en el que va a funcionar esa organización internacional. Por lo tanto, es una personalidad jurídica limitada, derivada de lo que estipulen los propios estados. Pero sin duda, en cualquier caso, podemos apreciar que es un sujeto del derecho internacional, con matices y, por supuesto, diferente a lo que es un estado, pero al final un sujeto del derecho internacional. A la luz de todo esto que estoy comentando, por supuesto, uno puede referirse dentro de la categoría de una organización a distintos o complejos escenarios, porque no siempre es fácil identificar, por ejemplo, si estamos ante una organización, si este es un sujeto o no del derecho internacional. Y en este sentido se ha generado cierto debate, por ejemplo, en torno al Comité Internacional de la Cruz Roja. El Comité Internacional de la Cruz Roja es una organización no gubernamental, neutral e independiente con fines exclusivamente humanitarios. Tradicionalmente, al comité se le ha considerado un actor no estatal privilegiado en las relaciones internacionales por sus fines exclusivamente humanitarios. Si uno obtiene un poquito más de información acerca de cómo funciona el comité, pues sin duda podrá llegar a concluir si es un sujeto o es un mero actor con relevancia y con capacidad de alguna manera de influir en el ámbito de las relaciones internacionales. Entonces yo muy rápidamente os voy a mencionar una serie de cuestiones que nos pueden ayudar a decantarnos por una opción o la otra. Sin duda, si uno lee con detalle los estatutos de este comité, uno aprecia que tiene la capacidad de proponer a los estados cualquier iniciativa humanitaria que considere necesaria, aunque estos no están obligados a aceptarlos. Queda regulado por el derecho suizo, el cual le concede la personalidad jurídica pertinente, pero siempre de acuerdo con la normativa interna suiza. Sus empleados se encuentran sometidos al Código Civil suizo. Entonces, con esta información que yo aquí voy enumerando, uno fácilmente concluiría que estamos ante un actor, pero evidentemente hay más información, hay más cuestiones que debo traer a colación. Y básicamente debo comentar que tanto el comité como su plantilla disfrutan de privilegios e inmunidades que le reconocen estados y organizaciones internacionales como Naciones Unidas, agencias especializadas u organismos regionales que le han otorgado el estatuto de observador. Además, trata directamente con estados, organizaciones internacionales, grupos insurgentes que están inmersos en un conflicto armado. Además, tiene la capacidad de celebrar acuerdos con estados anfitriones para regular el estatuto de sus delegados, así como sus locales. Y además, en el ámbito de la Corte Penal Internacional, se ha reconocido al comité su estatuto jurídico y mandato específico, todo lo cual sin duda incide en la idea de que este actor, en un primer momento contemplado como un actor no estatal con ciertos privilegios, a día de hoy, y dado lo que os acabo de comentar, sin duda puede concluirse que dispone de personalidad jurídica internacional, que es sin duda un sujeto del derecho internacional. Se aprecia, por lo tanto, cómo la noción relativa a la subjetividad va evolucionando hasta el punto de que actores con relevancia acaban adquiriendo la categoría de sujetos. Esto pasa también con otras entidades con una estricta vocación religiosa, como sería la Santa Sede, la Ciudad del Vaticano y la Orden de Malta, a los que a día de hoy se reconoce una subjetividad, si bien sui generis, pero se le reconoce la capacidad, por ejemplo, de celebrar acuerdos, tratados internacionales, y todo ello incide en la idea de que son efectivamente sujetos del derecho internacional. Lo mismo sucede con otras entidades sometidas a cierto grado de beligerancia, por ejemplo, los movimientos de liberación nacional, grupos rebeldes, etc., a los que también se les reconoce la subjetividad internacional, del mismo modo que a los anteriores que acabo de mencionar con esta estricta vocación religiosa. Sin duda, como yo os acabo de explicar, no hay duda de que la comunidad internacional evoluciona, se transforma y ello se está traduciendo en la ampliación del número de sujetos que intervienen en ella.
Además, y esto no hay que, esto hay que tenerlo muy presente, que el derecho internacional se encuentra sometido, el derecho internacional contemporáneo, a un proceso de humanización indiscutible, conforme al cual la discusión acerca de si las personas jurídicas y físicas disponen de personalidad jurídica internacional parece tener cabida. Como digo, dado este proceso de humanización, parece que este debate en torno a las personas físicas y jurídicas parece tener sentido. Con respecto a las personas físicas, a día de hoy, un sector doctrinal cada vez más mayoritario se muestra receptivo en reconocer la subjetividad de los individuos. Evidentemente, la aprobación del protocolo número 11, conforme al cual se introduce la posibilidad de que las personas, los individuos, puedan interponer una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha contribuido a afianzar esta concepción acerca de que los individuos disponen de subjetividad. El hecho de que, por supuesto, la Corte Penal Internacional sea competente para conocer y juzgar crímenes internacionales cometidos por individuos, sin duda afianza todavía más esta cuestión. Entonces, como digo, dada la situación tan particular del individuo, las recientes iniciativas, como ha sido la creación de la Corte Penal Internacional, la adopción del protocolo número 11, que legitima al propio individuo a interponer la demanda pertinente, todo ello parece indicar que los individuos disponen de una subjetividad, como decía anteriormente, no comparable a la de los estados, pero de alguna manera sí tiene la posibilidad de considerársele un sujeto. Y esto en el ámbito de las personas jurídicas también se ha planteado. Es verdad que la opinión mayoritaria, la opinión doctrinal mayoritaria no, o es más bien reacia a de alguna manera aceptar la subjetividad de las multinacionales, al final de las empresas, pero hay ciertas iniciativas que han avivado el debate y sin duda el informe adoptado por el representante especial del secretario general John Ruggie en el año 2011, conforme al cual se adoptaron una serie de principios rectores que deben regir en toda actuación empresarial con el propósito de proteger y respetar los derechos humanos, sin duda han puesto el debate sobre la mesa. El hecho de que se haya articulado un instrumento jurídicamente vinculante con el propósito de que las compañías transnacionales y otras empresas se vean sometidas a la normativa de derechos humanos también trabaja o de alguna manera también aboga por esta idea de reconocerles personalidad jurídica internacional a las empresas. Pero si bien es cierto, uno observa con detalle las iniciativas que se han ido adoptando en los últimos tiempos y uno observa que el informe del año 2011 son recomendaciones, que este tratado que acabo de mencionar realmente a quien vincula es a los estados para que las correspondientes empresas cumplan con la normativa pertinente supranacional. Apreciamos, por lo tanto, que no en este punto, o por lo menos hasta el momento, es muy difícil sostener que las empresas a día de hoy, por muy grandes y por muy poderosas que sean y por mucho que puedan incidir en un momento dado en el funcionamiento de un determinado estado, no hay elementos suficientes o no hay iniciativas o estrategias implementadas a día de hoy que den una idea acerca de que las empresas disponen de personalidad jurídica internacional. Habrá que ver qué va sucediendo en los próximos años y si finalmente se adopta una estrategia o una iniciativa con el ánimo de realmente reconocerles la subjetividad internacional a las empresas, a las personas jurídicas. Y bien, pues aquí ya termina mi intervención sobre la subjetividad. Espero que haya sido de vuestro interés y, por supuesto, que haya sido lo suficientemente clara a la hora de advertir qué es un sujeto, qué implica ser un sujeto, qué sucede cuando estamos ante un sujeto y un mero actor, y el debate que se ha ido generando en los últimos tiempos acerca del modo en el que ha evolucionado este concepto. Pues muchísimas gracias a todos.